llegar y poder Se llevar está a la grabando la solución llamada. necesaria para poder seguir aprendiendo. ¿Ok? Y listo. Y aquí nos habíamos quedado en nuestra sesión pasada en el ejemplo de nuestro amigo Juan, ¿no? En el que decíamos que Juan ya había recibido, bueno, que Juan era un trabajador que empezó a llegar continuamente tarde. Y, y bueno, ¿no? Juan, empezó a llegar continuamente tarde y dijimos, ¿qué hacemos con Juan? Y empezamos a tomar diferentes acciones. Como la primera, por ejemplo, que fue, vamos a llamarle la atención, pero de manera verbal, ¿no? Pero a pesar de eso, Juan seguía llegando tarde. Entonces dijimos, ok, ahora sí le vamos a dar una sanción mucho más estricta. ¿Cuál va a ser? Vamos a empezar a darle a Juan es un memorándum escrito, ¿no? Es decir, perdón, su amonestación escrita a través del memorándum, dijimos. ¿Ok? Y bueno, y después de eso Juan continuó llegando tarde, ¿no? Juan le dijo a sus compañeros, a sus amigos, yo pongo todo de mi parte para poder llegar temprano, pero siempre hay algo que me juegue en contra. No, siempre el tráfico, algo me juega en contra. Y dijimos, ¿qué hacemos con Juan? Dijimos que en este momento lo que teníamos que hacer era evaluar, ¿no? Y dijimos, a ver, pongámonos a pensar. Si Juan fuera un buen, un excelente trabajador, no valdría la pena que nosotros dejemos a ir un excelente trabajador por esas faltas. Tampoco estamos diciendo que las vamos a pasar por alto. Solamente estamos diciendo que vamos a sancionar hasta que las corrija. Pero luego también decíamos, pero si Juan ya es un trabajador que, aparte de este nuevo problema que tiene, ya tiene antecedentes que constantemente nos genera problemas, constantemente tenemos por ahí eh, encuentros problemáticos con Juan, ¿no? Dijimos, en ese caso entonces ya la forma de proceder era diferente, ¿no? Que ya tendríamos que proceder con las acciones extintivas. Y hasta ahí es donde nos habíamos quedado. Y dijimos, ¿cómo vamos a proceder en caso de en que decidamos que Juan es un trabajador bueno, ¿ok? Pero que está cometiendo continuamente una falta? Dijimos que íbamos a proceder con acciones conservativas, es decir, vamos a sancionar, pero vamos a conservar a Juan, ¿no? Como nuestro trabajador. ¿Y qué hacemos en ese caso? Ya si es que ya le llamamos la atención ya le llamamos la atención de manera verbal, ya le llamamos la atención de manera escrita, pero Juan persiste con el problema, ¿ok? Ya nos va a tocar lo que es la suspensión de trabajo, ¿ok? ¿Y qué involucra estar en la suspensión o qué involucra tener una suspensión de trabajo? Básicamente es que no vas a ir a trabajar, ¿ok? ¿De cuánto tiempo? De 1 a 3 días. Esto ya va a depender de la falta que hayas cometido, de la gravedad en realidad, ¿no? Entre más grave sea la sanción, pues más días tendremos que perdón, entre más grave sea la falta, pues más días será la sanción, ¿no? ¿Y quién determina, ¿no? La gravedad de la sanción? El empleador. Ahora, lógicamente, si te voy a suspender de 1 a 3 días, significa que no vas a trabajar, perdón, que no vas a ir a trabajar, y también significa que no te voy a pagar, ¿ok? Porque si te suspendo y te pago, ya no sería suspensión, ¿no? Serían vacaciones. Entonces, eso también involucra a que no te vamos a pagar, ¿ok? Y, eso también, y ahí también el trabajador va a sentir la afección económica, ¿ok? Pero esto va a ser hasta que el trabajador se corrija. Ahora, la idea de aplicar esta suspensión de trabajo no es para castigar al trabajador, ¿ok? Por eso le decía que la disciplina no es mala. La idea no es castigar al trabajador y que el trabajador sufra, que al trabajador le duela, que el trabajador se vaya triste o enojado porque lo hemos suspendido, no. La idea es darle un tiempo de conciencia al trabajador, que sea cual sea la falta que él haya cometido, estos días, ¿ok? Estos días le sirva para que él pueda de repente, en el caso de Juan, supongamos que a Juan agarramos y lo suspendemos 2 días, ¿no? Entonces, ¿para qué son los 2 días de Juan? ¿Para que sufra, para que llore, para castigarlo? No.
Estos 2 días que le vamos a dar a Juan es para que Juan pueda reorganizarse adecuadamente y cumplir con sus funciones de manera correcta. Estos 2 días, por ejemplo, le van a servir a Juan de repente para ver una nueva alternativa para poder llegar al trabajo, ¿no? Para que pueda de repente aprender a medir bien sus tiempos, para que pueda encontrar nuevas rutas. Para eso le va a servir a Juan estos 2 días. Más lo que buscamos no es una sanción o un castigo doloso. ¿Ok? Por ahí nos preguntan, ¿no? Nos dicen, ¿después de cuántas amonestaciones se aplica una suspensión? Basta con que tú des un solo memorándum y al siguiente ya puedes suspender. ¿Ok? Basta con que tú notifiques al trabajador una vez por escrito y si la falta vuelve a ser reiterativa, puede suspender, ¿no? Por ejemplo, Juan Juan de repente llegó tarde, ¿ya? Listo, le mandamos su memorándum escrito, ¿ok? Si Juan comete otra falta, como por ejemplo comió en la oficina, que no está permitido, no puedo agarrar y suspender a Juan por comer en la cocina. Yo podría decir, pero es otra falta, misa, ya está reiterando en falta, no, porque son 2 faltas diferentes. Yo tendría que agarrar y mandarle otro memorándum a Juan de que está prohibido comer. Y si Juan vuelve a llegar tarde, ya tenemos el antecedente, ¿no? De que ya le enviamos el memorándum escrito una vez y ahora sí puedo aplicar de frente lo que es la suspensión. ¿Por qué? Porque ya te advertí verbalmente, ya te advertí por escrito, sí, cayendo en la falta, entonces ahora sí te suspendo. ¿Ok? Ahora, y recuerda siempre, la intención de esta suspensión no es causarle dolor, tristeza, sufrimiento al trabajador, no. La intención es que el trabajador pueda tomar esos días a manera de reflexión, de conciencia e incluso también pueda mejorar actitudes que se consideren necesarias, ¿ok? Esa es la idea de la suspensión del trabajador. Y ahora también hablábamos de la extinción, ¿no? De las acciones extintivas. ¿Qué son las acciones extintivas? Cuando le decimos, Juan, hasta aquí nomás. Ya no vas más, vamos a proceder a despedirte. Pero este proceso de despido, este despido del trabajador, ¿ok? También tiene que seguir un proceso. No es simplemente despedir, no es simplemente decirle al trabajador, estás despedido y ya, ¿ok? También eso tiene que seguir su proceso. Un momentito, por favor. Perdón, ahora sí les decía, ¿no? Este proceso no es solamente agarrar, notificar que está despedido y ya, sino que eso también tiene su proceso, ¿ok? ¿Y cómo tenemos que iniciar un proceso de despido? Hemos decidido despedir a Juan. Listo. ¿Cómo vamos a iniciar este proceso? Lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar la misma acción que le aplicaron como si fuésemos a conservarlo. Es decir, lo primero que vamos a hacer es suspender a Juan, ¿ok? Vamos a empezar con un proceso de suspensión para Juan, ¿ya? Vamos a suspenderlo 3 días y en esos días que Juan va a estar suspendido, prestamos atención a la explicación, ¿ya? Porque eso no lo tenemos en nuestro material. En nuestro material de trabajo no está contemplado hablar del proceso de despido, ¿ya? Pero como tenemos tiempo ahorita, lo estamos haciendo. Por eso les pido que prestemos atención, porque eso no lo vamos a encontrar en el material. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, no? Vamos a suspender a Juan y mientras pasa ese proceso en el que Juan está despedido, ¿ok? Lo que vamos a hacer es armar un expediente o un proceso administrativo. Vamos a iniciar mediante un expediente un proceso administrativo contra Juan. ¿Cuándo aplicamos estos procesos administrativos? ¿Cuándo vamos a aplicamos estos procesos administrativos cuando, por ejemplo, nosotros vamos a sancionar a un trabajador o de repente hay una situación extraordinaria que ha pasado en la empresa y necesitamos información de ello al respecto. Cuando existen esas circunstancias, ahí es donde nosotros aplicamos procesos administrativos.
Y en este caso, contra Juan, vamos a iniciar ese proceso. En ese proceso vamos a juntar todas las evidencias de las faltas que Juan haya podido cometer. Por eso les decía que el memorándum es muy importante y no es un documento del cual nosotros tenemos que descuidarnos o tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque ese memorándum que en algún momento te pudieron dar de llamado de atención, por ejemplo, ¿okay? Ese memorándum se va a adjuntar en tu proceso administrativo, ¿ok? De más evidencias que tengamos de que las conductas de Juan no han sido las adecuadas, como por ejemplo, evaluaciones de desempeño que Juan no haya pasado, quejas de supervisores, jefes, clientes, proveedores, ok, toda esa documentación la anexamos acá y le vamos a notificar a Juan. Y le vamos a decir a Juan, mira, estás cometiendo o has cometido todas estas faltas, ok, que nos han generado de alguna manera pérdida, ¿no? Y le explicamos la afección que ha tenido con la empresa. No necesariamente que te haya generado pérdidas económicas, pero que de alguna manera haya generado perjuicio en tu empresa, ¿no? Y junto con eso le vas a dar la carta de preaviso de despido. ¿Qué es la carta de preaviso de despido? ¿Ok? Permítame un ratito, ahorita le respondo su pregunta, ¿ok? ¿Qué es la carta de preaviso de despido? Es que te estoy avisando que te voy a despedir. Todavía no estás despedido, simplemente te estoy avisando que te voy a despedir. Ahora, y por ahí nos hacen una pregunta muy interesante, nos dicen, ¿y estos memorándum solamente los hace recursos humanos o lo puede hacer el jefe de área? El memorándum es un documento administrativo que se trabaja de forma descendente. ¿Qué es de forma descendente? De arriba hacia abajo. Es decir, los jefes de área, ellos pueden enviar memorándum a sus trabajadores, pero los trabajadores no podemos enviar un memorándum a nuestros jefes, ¿ya? Entonces, en el caso del trabajador, su jefe inmediato tiene toda la potestad de poderle mandar este memorándum de llamado de atención, ¿no? Pero quien se encarga de hacer este proceso de despido es recursos humanos. Es por eso que cada que un jefe de área envía un memorándum de llamado de atención o de felicitación, también puede ser, a un trabajador, la copia de este también se dirige a recursos humanos. Recursos humanos también guarda una copia de estos memorándum. ¿Ok? Entonces, listo. Y ahora nos habíamos quedado en lo que era la carta de preaviso de despido, en la que le decimos a Juan, por si acaso, no, ya te informo que te voy a despedir, ¿ok? Todavía no está despedido, a Juan va a seguir viniendo normal a trabajar, pero ya se le informó que va a ser despedido. ¿Ok? Ahora, Juan va a tener todo el derecho de poder responder esta notificación que se le ha dado. Lo más probable es que Juan vaya a buscar asesoría legal, ¿ok? Que Juan agarre y vaya a buscar un abogado o un grupo, o un bufete de abogados para asesorarse. Y no es para menos, ¿no? Porque si te están diciendo que te van a despedir, tú quieres saber que efectivamente corresponde o cuáles pueden ser formas en las que te puedes defender, todo ello, no es para menos, ¿no? Entonces vas y te vas a ir a, o vas a buscar, vas a buscar de repente asesoría legal, ¿no? Y Juan tiene 7 días hábiles, ¿ok? 7 días hábiles desde lunes a viernes. Es decir, si yo le notifico hoy día, viernes, a Juan, Juan tiene hasta el siguiente martes de la siguiente semana todavía para poder responderle. 7 días contando de lunes a viernes, ¿ok? Juan va a tener todo ese plazo para poder responderme. Puede ser que me responda directamente Juan, como puede ser que me responda su abogado, ¿ok? Puede ser que Juan me responda a través de su abogado, no hay ningún problema, es su derecho como trabajador, ¿ok? Y una vez que recibimos la respuesta de Juan, ¿ok? Una vez que hemos recibido el descargo de Juan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar este expediente administrativo junto con la respuesta de Juan y lo vamos a llevar al Ministerio de Trabajo. Bueno, o se puede enviar, ¿no? Porque ahora también los ministerios de trabajo también tienen mesa de partes virtual, ¿no? Ya no es necesario que vayas, sino que por internet puedes hacer ese trámite. ¿Ok? Pero lo vamos a llevar a mesa de partes. ¿Para qué lo llevamos al Ministerio de Trabajo, no?
para que interceda, para que nos ayude, ¿ok? Para que interceda, para que nos ayude, para que nos guíe, no. ¿Ok? Le damos al Ministerio de Trabajo solo para que tome conocimiento. ¿Ok? Básicamente le estoy diciendo al Ministerio de Trabajo, por si acaso, infórmate, esto está pasando en mi empresa, nada más. No te estoy pidiendo que intervengas, no te estoy pidiendo que vengas, no te estoy pidiendo que, a ver, vengas y te apoyamos, hacer nada más. Simplemente el proceso se llama para conocimiento. Nos dicen, ¿no? Normalmente nos dan 6 días. Puede ser, pero lo correcto siempre para cualquier trámite administrativo son 7 días hábiles, ¿ok? Ese es el plazo correcto. ¿Puedes dar más? Sí. Tú como empresa, si deseas, puedes dar más días. Si puedes dar menos de eso, no, no es correcto dar menos de eso. ¿Ok? Y todo eso lo notificamos al Ministerio de Trabajo, repito, solo para que el Ministerio de Trabajo tome conocimiento. Es más, el Ministerio de Trabajo ni siquiera te va a responder. Ni siquiera el Ministerio de Trabajo, a lo mucho te dirá, hemos recibido su documento y ya, ¿ok? El Ministerio de Trabajo ni siquiera te va a decir, mira, te recomiendo que no lo hagas, nada, ¿ok? Él no va a intervenir en nada. ¿Ok? Y después de esto, una vez que ya hemos pues, procedido con ese paso, ahora sí prosigue el despido de Juan. Es decir, ahora sí ya le vamos a decir a Juan, oficialmente te lo advertimos, ahora cumplimos, estás despedido. ¿Ok? Le damos ya la carta de despido. Esta carta de despido se la a veces es un poquito complicado entregarla. Por eso es mejor hacer la entrega por 2 vías. La vía administrativa, que es cuando tú mismo notificas a Juan que está despedido, y la vía notarial, que es cuando vas con la carta notarial, con la carta de despido a una notaría y pides a la notaría que ellos se encarguen de también notificar al domicilio de Juan. ¿Okay? Entonces Juan va a recibir 2 notificaciones de su despido, por parte de la empresa y por parte de la notaría. Cuando tú tengas el cargo de que Juan te firmó, ¿no? Ya dentro de la empresa su carta de despido, y también cuando tengas el cargo que te da la notaría, nuevamente vas con esos 2 cargos al Ministerio de Trabajo. Y le vas a decir, Ministerio de Trabajo, toma, te informo que ahora Juan ya no trabaja para mi empresa. Nuevamente, solo para conocimiento. No le estamos pidiendo al ministerio que venga, que intervenga, que nos ayude, nada. Solamente para conocimiento. Ahora, es muy probable que Juan agarre y diga, no, yo no voy a firmar, yo me niego a firmar, yo no quiero firmar, simplemente me voy de la oficina sin recibirles, porque muchos trabajadores lo hacen, no hay ningún problema, porque también vas a tener la recepción notarial, ¿ok? La recepción notarial, esa sí o sí la tiene que aceptar Juan, y aún así, aunque Juan le diga al notificador, no quiero aceptar tu carta notarial, por ejemplo, ¿qué hace? Uy, ¿qué pasó? Perdón. ¿Qué hace la notaría? Agarra, la tira bajo puerta y toma nota de algún suministro de Juan, ¿no? Sea de repente suministro de agua, de luz, pero toma nota de que efectivamente se dejó la carta, ¿ok? Y eso ya se considera como una notificación. Y repetimos, vas al Ministerio de Trabajo, ¿ok? Y informas que Juan ya ha sido despedido. Y hasta ahí ya tú como empresa cumpliste con tu proceso de despido. Hasta ese momento, Juan oficialmente ya está despedido de tu empresa. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también, no? Lo más probable que pase, ¿no? Porque estas son situaciones muy comunes que pasan, ¿ya? Que Juan, una vez que haya sido despedido, te va a querer denunciar. Va a querer denunciar a la empresa, porque a ningún trabajador le gusta ser despedido, ¿ok? ¿Y qué pasa si es que Juan va al ministerio? ¿Qué es lo que le recomendaría un abogado a Juan, no? Depende también mucho de la versión que diga Juan, pero lo más probable que haría Juan, lo primero sería ir al Ministerio de Trabajo y decirles, yo de la noche a la mañana me han despedido. Yo no sabía nada, hoy día quise entrar a trabajar y ya no me dejaron, ¿no? Me despidieron de la nada. Eso se llama despido arbitrario. Cuando tú despides a alguien sin notificación previa, sin avisar, no, sin de repente haber dado la oportunidad de corregir algún error, algo, y simplemente lo despides.
Cuando la empresa cae en despido arbitrario, es decir, que yo llego y le digo al trabajador, estás despedido y te vas, ¿ok? ¿Qué es lo que ordena el Ministerio de Trabajo? Ordena la inmediata reposición del trabajador a su puesto de trabajo hasta que tú cumplas todo el proceso que hemos descrito. Entonces, lo más probable es que Juan vaya y quiera dar primero esa versión al Ministerio de Trabajo. Pero, ¿qué es lo que va a decir el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo le va a decir a Juan, pero Juan, yo tengo aquí conocimiento, mira, de que a ti ya te habían iniciado un proceso administrativo, ¿ok? Es decir, ya te habían notificado un proceso administrativo. Incluso, Juan, ya te habían dado una carta de preaviso de despido. Es decir, ya te habían dicho que te iban a despedir, ¿no? Y tú has respondido a esto. Entonces, Juan, tú no puedes ahorita venir a decirnos que no tenías conocimiento, no sabías lo que estaba pasando, sí sabías. Y también, Juan, tengo conocimiento de que te han enviado una carta de despido. La carta de despido se envía con un mínimo de 48 horas, ¿ok? Es decir, si yo te envío tu carta ahora, en 48 horas ya no puedes regresar a la empresa, ¿ok? Entonces le van a decir a Juan, entonces, Juan, tú no puedes decir que ha habido un despido arbitrario porque la empresa ha cumplido con todos sus pasos. Por lo tanto, tu queja no procede. ¿Ok? Así que, ojo, a queja, no denuncia, queja, no procede. Así que a nosotros como empresa no nos van a notificar que tenemos como empresa no nos van a notificar que tenemos que ordenar la reposición inmediata de Juan. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con el proceso. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo va a seguir actuando de oficio. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer? Lo que va a tratar de hacer es una conciliación de nosotros con Juan, ¿ok? Y nos va a citar precisamente para una conciliación. ¿Qué es lo que hacemos en la conciliación? Citan a Juan y nos citan a nosotros como empresa, ¿ok? Nos sientan literalmente así cara a cara y nos dicen, lleguen a un acuerdo. No, Juan, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero que me den una indemnización, no quiero que me despidan, quiero reponer en mi trabajo. Empresa, ¿qué es lo que tú quieres? Que Juan se vaya, que Juan nos pague algo. No lo sé, ¿ok? Y si es que se llega a un arreglo, a buena hora. Pero si es que no se llega, no hay ninguna obligación de llegar al acuerdo. Simplemente se cierra la conciliación con que no se llegó a un acuerdo. Pero es muy importante que la empresa vaya. Normalmente la empresa, ¿quién manda? A su representante de recursos humanos, no va el gerente normalmente, ¿ok? Va su representante. Es muy importante que la empresa vaya, porque si la empresa no va, de inmediato, por lo menos aquí en Perú, si es que tú no asistes a una cita de conciliación, la multa son de 3.000 soles, inmediatamente para la empresa. ¿Ok? Y así van a seguir hasta una segunda y una tercera etapa de intento de conciliación. Si es que no se llega a la conciliación, ¿ok? ¿Qué es lo que puede proceder Juan? Juan puede decir, ok, la empresa ha seguido el proceso adecuado para despedirme, pero el motivo, la causa por la que me han despedido no me parece válida. Entonces, Juan puede proceder a demandar a la empresa Juan puede proceder a demandar a la empresa por despido injustificado. Es decir, que la excusa, la causa, el motivo por el cual hemos despedido a Juan no es suficiente o no amerita un despido. Y eso va a pasar a un juzgado laboral, es decir, eso lo va a ver un juez laboral. ¿Okay? Y este juez ya va a ser el que va a analizar el caso, muy probablemente nos va a pedir más información como empresa, de repente también le va a pedir más información a Juan, de repente va a pedir testigos, va a citar compañeros de Juan, ¿ok? Y después de toda esta evaluación, el juez va a llegar a una decisión. Y ya nos quedamos nosotros a la expectativa de lo que ordene el juez. Si el juez ordena no es despido justificado, puede ser que Juan retorne sus labores. O puede ser que nos den una indemnización para Juan, que puede llegar a ser hasta 12 remuneraciones de las que él percibía. ¿Ok? Pero eso ya no depende ni de Juan ni de nosotros. Eso ya va a depender netamente de la empresa. ¿Ok? Todo eso ya va a depender netamente de la empresa. Perdón, del juez. ¿Ok? Eso ya va a depender del juez.
Así que como te das cuenta, así tú sigas el proceso más adecuado de despido, así tú seas muy cuidadoso con tu proceso, el despido nunca termina bien, ¿ok? El despido siempre trae cola, como diría el dicho, ¿no? Todo esto es algo que siempre jala, siempre trae cola y nunca termina bien, ¿ok? De hecho, yo les puedo mencionar que en el 2021 estuve en 2 juicios laborales, ¿ok? Es decir, ¿no? O sea, 2 trabajadores que habían sido despedidos y que en el 2021 iniciamos el juicio, iniciamos, ¿no? El juicio laboral con ellos. Y recién por el año 2024 se han cerrado, ¿ok? Los dos se fue a la empresa, felizmente, pero se ha cerrado, miren, más de 3 años. Así que la empresa puede pasar años en ese juicio, ¿no? Ahora, y también, ¿qué pasa si es que el juez le da la razón a Juan? Ya hemos dicho la consecuencia que puede ser para la empresa, ¿no? Puede ser que nos ordenen una indemnización o algo. Pero si el juez da razón a la empresa, si el juez dice, no, la empresa sí tenía razones suficientes para despedirte, Juan, ya esto va a depender de la empresa, ¿no? Pero la empresa podría contrademandar a Juan. ¿Para qué? Para recuperar todos los gastos administrativos, judiciales que ha hecho, ¿no? Entonces, por eso también, siempre cuando tengan estos problemas con algún, perdón, con alguna empresa o algo, esto ya es una recomendación muy particular que les doy, ¿ya? Es muy, muy particular. Siempre cuando tengan alguno de esos problemas, no les recomiendo que su primera opción de consulta sea con un abogado. Y ojo, no quiero demeritar a los abogados, ellos son muy buenos en su profesión y en lo que hacen. Pero ¿por qué no les recomiendo, no? Y por experiencia propia también les comento eso. ¿Cuál es el trabajo del abogado, no? Sobre todo abogados laboralistas, penales, civiles. El trabajo de ellos es litigar y ellos ganan por eso, ¿ok? Porque absolutamente todos trabajamos por dinero, ¿ok? Todos trabajamos y tenemos derecho a una compensación. Pero el trabajo del abogado es litigar, ¿ok? Y muchas veces, ¿qué hacen algunos o qué es lo que yo he visto que han hecho varios abogados con varios trabajadores, ¿no? Les han dado falsas expectativas de decir, sí podemos demandar a la empresa, sí, con esto les ganamos, ¿no? Sí, no te preocupes, con esto, vayámonos a juicio, ¿no? Y la empresa tiene todas las de perder. Y al final el trabajador sale perdiendo, porque la empresa gana, ¿ok? Y lo peor es que si pierden, el abogado no le dice, bueno, toma, te voy a devolver tu dinero, ¿no? Que gastaste en eso, no, el abogado te dice, yo cumplí, ¿no? Ya depende del juez. Entonces, no te recomiendo que la primera consulta la hagas con un abogado, sino con un laboralista, ¿ok? Hay muchos consultorios laboralistas que no necesariamente son de abogados, ¿ok? Donde ellos te pueden dar más luces. Y lo más importante, quizás, te hablo desde el punto de vista del trabajador, ¿ok? Que seas completamente honesto, ¿ok? Que seas honesto ni siquiera estás hablando con la empresa, estás hablando con alguien que presuntamente podría darte una defensa. Entonces, sé honesto para que ellos te puedan decir si efectivamente vale la pena o no ir a un juicio, ¿no? Y lo mismo para el lado de recursos humanos. Si tú sabes que como empresa, ¿ok? Has incumplido, si sabes que como empresa no hay causa justificada para sacar al trabajador, pero ya existe ese proceso, ¿ok? Trata de conciliar con el trabajador. Hay un dicho que dice, ¿no? Es mejor un mal arreglo que un buen juicio, ¿ok? Entonces, trata de conciliar con el empleador, perdón, con el trabajador, ¿ok? Lo que puedas hacer para evitar al juicio, porque llegar al juicio, pérdida tanto para la empresa como para el trabajador, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y al final solo uno va a ganar, ¿ok? ¿Quién va a ganar? No lo sabemos, ¿ok? ¿Quién va a ganar al final? No lo sabemos, ¿ok? Pero, no es recomendable llegar hasta ese punto, ¿ok? Y hasta aquí es vamos a trabajar esta parte que era el proceso disciplinario. Y ahora nos vamos a un proceso que es totalmente lo contrario a este que hemos estado viendo, ¿ok? Que va a ser el proceso de selección de personal, que es nuestro módulo número 3.
¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros en este módulo? En este módulo lo que vamos a ver va a ser, permítanme por favor, listo. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro módulo? Va a ser lo que es ver, acá están nuestros objetivos, va a ser lo que ves, ver la elaboración del puesto, el reclutamiento de candidatos, la selección de personal, la contratación, la inducción y el seguimiento. Todo ello es todo esto es nuestro módulo para esta sesión, o bueno, nuestros objetivos de este módulo. Y vamos a empezar por la elaboración del perfil de puesto. Pero primero vamos a hablar un poquito sobre qué es este proceso de reclutamiento y selección. ¿Okay? El proceso de reclutamiento y selección se utiliza para poder captar nuevos talentos dentro de la empresa, es decir, para poder contratar nuevos trabajadores dentro de nuestra empresa. ¿Okay? Para eso utilizamos a nuestro personal para eso utilizamos a nuestro personal nuestro personal de recursos humanos, ¿no? Para este proceso. Ahora, este proceso lo que busca es colocar a la persona ideal en el puesto ideal, ¿ok? El proceso de reclutamiento y selección no solamente va a buscar contratar al mejor candidato, sino contratar a la persona para el puesto, la persona ideal para el puesto ideal, ¿ok? Les pongo un ejemplo. Supongamos que todos aquí estamos malitos hoy día, ¿ya? Hoy día todos nos duele el estómago, tenemos retortijones de repente, estamos con náuseas, entonces todos estamos enfermitos y me dicen, Miss Vania, nos sentimos mal. Y yo les digo, ya, les voy a buscar un profesional que venga y nos ayude a sentirnos mejor. Ya voy a hacer una convocatoria y voy a traer al personal para que pueda venir y nos pueda ayudar a sentirnos mejor. Entonces hago la convocatoria y encuentro por ahí un médico, ¿ya? Un médico que acaba de repente de terminar la universidad, ok, que está haciendo de repente algún trabajo eventual, supongamos en alguna clínica o algo, ¿no? Y que todavía está en proceso de ir poco a poco conociendo, ¿no? O ir creciendo poco a poco en su carrera. Listo. Y encuentro por ahí un ingeniero de sistemas. Un ingeniero de sistemas que es muy destacado en su rama, que tiene posgrados, que tiene diplomados, ¿okay? Que tiene muchísimos, ¿no? Tantísimos años de experiencia en el rubro, ejerciendo su carrera. Y yo agarro y analizo los dos perfiles y digo, wow, no, wow, este perfil de este ingeniero. Y agarro y digo, no, a ver, ¿cuál tiene mejor perfil? ¿El médico que recién está empezando o el ingeniero que ya tiene todo su camino forjado? El ingeniero, ¿no? Y lo contrata el ingeniero. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a venir y les voy a decir, miren chicos, ya contraté a miren chicos, ya contraté a nuestro profesional que nos va a ayudar a poder solucionar todos los problemas que nosotros tenemos, ¿ok? Y es el ingeniero de sistemas. ¿Ustedes qué me van a decir? Ya, Miss, muy destacado su perfil y todo, pero no cubre la necesidad que nosotros tenemos. Este ingeniero podrá ser muy bueno en lo que hace, pero no nos va a poder curar el dolor del estómago. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo escogí el perfil más destacado, pero no escogí lo que verdaderamente nosotros necesitábamos, que era un hotel médico. Con menos experiencia, con menos camino forjado, pero él era lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ese es el proceso de reclutamiento y selección, ¿ok? ¿Y cómo yo puedo determinar la necesidad que tengo como empresa? Es a través del perfil de puesto. El perfil de puesto es un documento que manejamos dentro de recursos humanos en el cual nosotros podemos definir qué es lo que queremos de la persona, qué es lo que queremos del puesto y de la persona que vamos a contratar. El perfil de puesto tiene dos partes para su elaboración. Una parte que es todo acerca del puesto de trabajo, desde los horarios, funciones, responsabilidades, el salario que vamos a pagar, las relaciones que va a tener, relaciones internas, relaciones externas, todo ello, ¿ok?
contiene información de todo ello de manera interna, ¿no? Perdón, del puesto de trabajo. Pero aparte de eso, el perfil de puesto también va a tener información acerca de la persona que yo quiero para este puesto de trabajo. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, qué carrera quiero que tenga, qué estudios quiero que tenga, qué experiencia quiero que tenga, cuántos años de experiencia, en qué tipo de rubro de experiencia, incluso, ¿no? Sin llegar a discriminar, pero también yo puedo decidir el sexo preferible de la persona, no sexo masculino, sexo femenino, ¿ok? Edades promedios, todo ello acerca de la persona que quisiera que ocupe ese puesto de trabajo. Y así yo poder tener más claro qué es lo que quiero contratar y voy a contratar eso. Si yo sé qué es lo que quiero, voy a conseguir lo que quiero. Pero si no tengo ni idea de lo que yo quiero, pues no lo voy a conseguir. Y el perfil de puesto me ayuda a eso. El perfil de puesto me ayuda a poder definir qué es lo que yo quiero. ¿Ok? Ahora, acá, por ejemplo, ustedes les hemos dejado algunos formatitos o algunas plantillas de perfil de puesto para que ustedes puedan guiarse para elaborarlos. Recuerda que para hacer un perfil de puesto tienes que analizar muy bien el puesto de trabajo. ¿Okay? Ese es el primer paso que hacemos para el proceso de reclutamiento y selección. Si nosotros arrancamos mal este primer paso, todo nuestro proceso de reclutamiento y selección va a estar mal. Ten por seguro que si tú arrancas mal este primer paso, todo ya en adelante, todo tu proceso de reclutamiento y selección te va a salir mal. ¿Ok? Así que primero tenemos que hacer este paso, y de hecho es el paso más tedioso de todo el proceso, porque es ponernos a analizar a detalle, actualizar, ¿ok? Todo este proceso, pero tienes que hacerlo, porque si no, ten por seguro que ya no vas a hacer un buen proceso de reclutamiento y selección de personal. Ahora, una vez que nosotros hemos terminado nuestro perfil de puesto, seguimos con nuestro segundo paso, que aquí lo tenemos, que es el reclutamiento de candidatos. ¿Ok? ¿Qué es el reclutamiento de candidatos, no? Si hablamos de palabras sinónimas de reclutamiento de candidatos, podríamos decir que reclutar es atraer, convocar, llamar, ¿ok? Entonces, ¿qué es el reclutamiento? El reclutamiento es el proceso para poder atraer a los candidatos, ¿ok? Para yo poder conseguir candidatos y poder atraerlos. Ahora, nosotros tenemos dos, incluso hasta tres formas de poder atraer a nuestros candidatos. ¿Cuáles son las formas? El reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Y vamos a analizar cada una de estas formas. Y el tercero, que es el reclutamiento mixto. Pero primero vamos a analizar el reclutamiento interno. ¿Y qué es el reclutamiento interno de candidatos? Es cuando yo permito que mis propios trabajadores, ¿ok? Las personas que ya están trabajando dentro de mi empresa, las personas que ya están trabajando dentro de mi empresa, ok, ellos puedan también postular a otros puestos. Supongamos que yo estoy buscando, supongamos que tú eres un practicante, del área de recursos humanos. Y yo estoy buscando ahora un asistente de recursos humanos. Reclutamiento interno es permitirte que tú, como ya practicante, puedas postularte a este puesto de trabajo. Supongamos que eres el asistente de recursos humanos y se liberó el puesto de jefe de recursos humanos. Y tú cumples con todos los requisitos para ser jefe. Es permitirte a ti que tú puedas postular para poder obtener este puesto. Eso es el reclutamiento interno. ¿Okay? La rotación también de trabajo. De repente soy un asistente contable, pero también domino el área de asistencia logística. Ya no quiero trabajar en la asistencia contable. Perfecto, tranquilamente te puedes pasar ahora, puedes postular al puesto de asistente logístico, por ejemplo, ¿no? Entonces también es permitir la rotación de estos puestos de trabajo, ¿ya? Ahora, lado positivo del reclutamiento interno de trabajo es que
también promueve mucho lo que es la promoción de trabajo. ¿Ok? Es decir, que los trabajadores saben que dentro de la empresa siempre va a existir la opción de que, ¿qué pasó? Okay, siempre va a existir la opción de que ellos puedan ascender. Okay, siempre va a estar abierta la opción de que ellos puedan crecer dentro de la empresa, ¿no? También, por otro lado, cuando tú contrates a tu trabajador, ¿quién mejor que la persona que ya conoce la empresa, que ya conoce las políticas, que ya está familiarizado con el trabajo, para poder ejercer la función que estás buscando, ¿no? ¿Quién mejor que ellos? Entonces, ese también es un gran plus del reclutamiento interno. Pero, ¿cuáles son algunos contras, por así decir, o aspectos no tan positivos del reclutamiento interno, ¿no? Uno que es la limitación de perfiles. Básicamente, imagínate que tú de repente quieres que tu jefe de recursos humanos tenga un doctorado, ¿ya? Pero ningún trabajador de tu empresa tiene un doctorado. Entonces, ¿qué no te queda de otra más que ajustar tu perfil y decir, bueno, si no hay nadie que tenga doctorado, ¿qué tienen? Tienen maestría. Bueno, entonces mi jefe, yo necesitaba que tenga el doctorado, pero si no tengo candidatos que cumplen con eso, pues me tengo que adaptar, ¿no? Entonces, es lo malo, que te tienes que limitar a lo que hay en tu empresa. Y otro aspecto también negativo, no más que negativo, diríamos, no tan positivo del reclutamiento externo, del reclutamiento interno, es también el revanchismo que puede generar entre trabajadores, ¿no? En el que, por ejemplo, todos mis trabajadores se postulan, pero no todos van a ganar. Solo uno es el que va a ganar, ¿no? Entonces, también, ¿qué puede ocasionar eso? Que los trabajadores digan, qué raro que haya ganado él, ¿no? Qué casualidad que justo ganó esa persona. O que de repente digan, no, este proceso ha sido una estafa, porque ya se sabía quién iba a ganar. ¿Ok? O revanchismo, de repente, él ganó y yo no. Me enojo con él, ya no le hablo, ¿ok? Malogro el clima laboral. No es que siempre pasa, pero es una fuerte posibilidad de que pase eso. ¿Ok? O también tener que lidiar con las actitudes de los candidatos que no ganaron. Por ejemplo, de repente todos en algún momento hemos participado de un proceso de reclutamiento y selección de personal y hemos sentido que ya el puesto era casi de nosotros. ¿Ok? Nos hemos sentido ya casi dueños del puesto y de pronto no nos llamaron, no nos contrataron. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros en ese momento? Quien diga que le dio igual, ok, lo dudo. Por lo general uno queda triste, o queda dudoso, queda molesto, queda frustrado. Entonces, y normalmente la empresa no lidia con ellos, porque la empresa solamente se queda con el candidato ganador, ¿no? Y ya está. Pero en el caso del reclutamiento interno, sí tienes que lidiar no solo con el candidato que ganó, sino también con el candidato que no ganó. ¿Ok? También tienes que lidiar con él. Entonces, ese también es un aspecto que podría ser no tan positivo para la empresa. ¿Ok? Es bueno el reclutamiento interno, siempre se recomienda, pero también tiene aspectos no tan positivos, así como el reclutamiento externo. ¿Ok? ¿De qué me habla el reclutamiento externo? El reclutamiento externo me habla sobre todo lo contrario, ¿no? Buscar a mis trabajadores fuera de la empresa. Ahora, ¿qué implica tener a mis trabajadores qué implica, buscar a mis candidatos fuera de la empresa? Definitivamente, veamos primero los aspectos positivos, ¿ya? Los aspectos positivos es que ahora sí voy a tener variedad de perfiles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me tengo que limitar solo a lo que tengo en mi empresa, sino que afuera en el mundo laboral hay todo un mundo de perfiles que se postulan a mi puesto y yo puedo ser mucho más exquisito y riguroso en lo que quiero. Entonces, por ese lado, bien, ¿no? Por ese lado positivo. Pero también por otro lado, ¿ok? Bueno, también que no tengo que lidiar con revanchismos, no tengo que lidiar de repente con opiniones negativas del proceso porque yo solamente me quedo con el candidato ganador. Con los que no ganaron, pues adiós, no lo vemos, ¿no? Pero también tiene aspectos no tan positivos. ¿Y cuáles son estos aspectos no tan positivos del reclutamiento externo, ¿no? Uno, que para poder buscar a mis candidatos, sí va a meritar que yo haga una inversión más fuerte de dinero, ¿ok?
¿Por qué? Porque el reclutamiento externo es más costoso. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes por las cuales yo puedo conseguir candidatos externos? A través de los headhuntings, o también llamados los cazatalentos, que es personal freelance o personal independiente, ¿no? Que son personal freelance independiente, ¿ok? Que trabajan en estas áreas, pero ellos se encargan de atraer por lo general talento senior. Es decir, cuando tú buscas de repente convocatorias por lo general, ¿no? De puestos directivos o de confianza, supongamos que estás buscando un jefe de logística, ¿ya? O un director financiero, mejor, ¿ya? Estás buscando, la empresa está buscando un director financiero. ¿De qué se encargan estos freelance, no? Agarran y dicen, ya, que he visto en tus publicaciones que quieres un director financiero. Sí, sí. Ya, mira, yo tengo todos estos perfiles para el director financiero. Y te dicen, genial, ¿no? Qué bueno, ya, pues dármelos, ¿no? Ya, pero ¿cuánto es? Es decir, te cobro por los perfiles que yo tengo, ¿no? O también te puedo cobrar por hacer todo el proceso. O también te puedo decir, ya, déjame la convocatoria, yo te hago el proceso y te aseguro tu candidato, ¿no? Barato no es, por lo general te pueden cobrar hasta un sueldo más. ¿Cuánto le querías pagar a este director financiero? $1,000, listo. Te voy a cobrar $1,000 a ti. ¿Ok? $1,000 también te voy a cobrar. Entonces, baratos no son los freelance. También la social recruiting, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los social recruiting, que son normal, que son personal especializado, ¿ok? O bueno, que son redes sociales de captación, ¿no? Como por ejemplo, uno de los más conocidos, LinkedIn, por ejemplo, plataformas de búsqueda de empleo, también como por ejemplo, CompuTrabajo, Boomerang, ¿no? Que por ejemplo, estos aplicativos no te hacen gratis los procesos de selección, ¿ok? No es que tú puedes hacer una publicación y no te cobran nada. Estas tienen un costo. ¿Y cuál es el costo aproximado de cuál es el costo aproximado que te cobra CompuTrabajo, ¿no? El costo aproximado es de entre 200, bueno, en dólares hablemos, ¿ya? 200, bueno, perdón, en dólares, $50 más o menos, el más barato, ¿ah? $50, $60, ¿ok? Y de ahí hay paquetes mucho más caros, ¿ok? Pero te cobran, o sea, no son gratis tampoco, ¿ok? También tienen un costo, también te cobran estos paquetes, ¿ok? También te cobran estos paquetes, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, los outsourcing o empresas de externalización. Y es que este proceso de reclutamiento y selección se ha vuelto tan común, se ha vuelto tan importante en las empresas que hoy en día se han creado empresas para hacer este proceso a otras empresas, como por ejemplo Adecco, Manpower, ¿no? Entre otras, que agarran y les cobran a las empresas para hacerles el proceso de reclutamiento de sus candidatos. Es decir, ¿qué necesitas? Necesito 30 operadores para esta actividad. Ya está. Tú no te preocupes que yo te traigo a los 30 operadores y te aseguro la calidad. Te aseguro de que te voy a traer lo mejor de lo mejor, ¿no? Y así lo hacen porque hacen procesos rigurosos. Entonces, estos procesos en realidad sí llegan a ser bastante costosos para una empresa. Así que el reclutamiento externo sí es mucho más caro. ¿Ok? Ahora, también vamos a ver por acá que este proceso de reclutamiento externo dentro de la empresa también puede generar ciertas apatías, ¿no? Como por ejemplo, si tú tienes un jefe de recursos humanos, tu jefe de recursos humanos se fue y ahora quieres traer otro jefe. Tienes asistentes que cumplen con el perfil, tienes personas dentro de la empresa que cumplen con el perfil y les traes a una persona externa totalmente ajena a la empresa y encima les dices, ¿no? Apóyenlo, ayúdenlo porque tiene que adaptarse. A cualquier trabajador le molestaría, ¿no? Dirían, que mal, no nos toman en cuenta, ¿no? Pero a veces el mejor perfil es ese, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si el mejor perfil era ese?
Por eso es que recomendamos el reclutamiento mixto, es decir, poder convocar a nuestros trabajadores tanto externos como internos, traer candidatos externos y permitir que mis trabajadores también puedan ser candidatos para que el proceso pueda ser más justo y así literalmente diríamos que gane el mejor. Si ganó uno interno, es decir, un trabajador, si ganó el puesto de trabajo es porque era el mejor. Si ganó alguien de afuera es porque era el mejor. Y así también te generas menos apatías, menos comentarios y aseguras un proceso transparente y más justo. ¿Ok? Es lo que también es lo que recomendamos siempre, el reclutamiento mixto. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de oferta laboral, algunos ejemplos también de convocatoria, para que ustedes puedan verlos y puedan también realizar sus propias publicaciones, ¿no? Después de este proceso de reclutamiento y selección de personal, ahora sí llegamos al punto crítico de todo este proceso. No diríamos el punto más importante, porque cada uno de estos puntos es importante, así que no diríamos el más importante, pero sí le vamos a llamar el punto crítico, que va a ser el momento de seleccionar a nuestro personal. ¿Ok? Este momento para poder seleccionar a nuestro personal es que ya cuando ya tenemos a nuestros candidatos, llegó el momento de la competición, por así decirlo, de la competencia, ¿no? Este proceso tienes que verlo como si fuese un reality de televisión, ¿ya? Un reality, un programa, un concurso de televisión. ¿Cómo funcionan estos realities, no? Llegan varios participantes, pasan por diferentes pruebas, en cada prueba se va eliminando, ¿no? A cada uno de los competidores, ok, hasta que al final nos quedamos solo con uno, con el ganador. Es lo mismo, ok, llegan diferentes participantes, que en este caso no les decimos participantes, ¿no? Les decimos candidatos. Llegan diferentes candidatos, van postulándose para mi puesto, ok, van pasando las diferentes pruebas, se van eliminando con cada prueba y al final nos quedamos con uno, ok, que va a ser nuestro trabajador contratado. ¿Qué es lo más importante de este proceso de elección? Hacer adecuadamente cada uno de los pasos y darles la importancia debida a cada uno. ¿Y cuáles son las pruebas recomendadas? Porque esto también ya depende de cada empresa en realidad. Porque no hay, si bien es cierto, hay leyes que te obligan a que tú tengas que tener procesos transparentes, procesos iguales, procesos que sean éticos y correctos, ¿ok? No hay ninguna ley que te diga cómo tiene que ser el paso a paso desde tu proceso para elegir a tu personal, ¿ok? No va a haber ninguna ley que te obligue, no va a haber ninguna ley que te obligue a ello, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el proceso adecuado, ¿ok? O cuáles son las pruebas recomendadas, mejor dicho, ¿okay? Recomendamos la prueba psicológica. De hecho, para la prueba psicológica es básica, es importante poder hacerla. ¿Por qué? A veces cuando preguntamos a los candidatos, ¿no? ¿Por qué crees que deberíamos hacer una prueba psicológica o algo? O bueno, a los estudiantes agarran y nos dicen, porque hay que ver si están locos o no están locos, porque hay que ver si están mentalmente bien o si están mentalmente mal. No, esto está mal. De hecho, no existen las personas, no existen las personalidades buenas ni las personalidades malas. Simplemente todos tenemos diferente personalidad, pero sí tenemos que buscar la personalidad adecuada para nuestra empresa y para nuestro puesto de trabajo. Eso sí tenemos que buscar. ¿Y cuáles son las personalidades buenas y adecuadas para nuestro puesto de trabajo? Supongamos que yo quiero contratar a alguien para atención al cliente, ¿ok? Y llega una persona que de repente es una persona que tiene poca paciencia, que de repente le gustan las cosas con mucha franqueza, le gusta la gente directa, le gusta la gente que es excesiva, ¿no? La gente que no duda, ¿no? Sino que
toman una decisión y de frente, ¿no? La asumen todo ello. ¿Ok? Listo. Su personalidad no tiene nada de malo, ¿ok? De hecho, tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Pero para atención al cliente esa persona no me va a servir, ¿ok? ¿Por qué les digo que para atención al cliente esa persona no me va a servir? Ok. ¿Por qué les digo que para atención al cliente esa persona no me va a servir? Porque su personalidad va a hacer que sufran y sufran. ¿Ok? Entonces, no es buscar ni personalidades buenas ni malas, sino que se adapten al puesto de trabajo, ¿no? Y también mediante ello medimos las habilidades que tiene la persona, mediante los test psicométricos. De repente, en algún momento, en algún proceso de reclutamiento, selección personal, ustedes han hecho pruebas que parecían hasta de razonamiento verbal o matemático, ¿no? Que les decían, coloca la mayúscula, coloca la minúscula, o de repente, ¿qué palabra está bien escrito? Las series, ¿no? 4, 8, 24, ¿cuál es el número que sigue, no? Yo no decía, qué raro, ¿no? ¿Por qué nos tomarán test de razonamiento verbal, razonamiento matemático, ¿no? Qué raro. No, este es un test de inteligencia, también llamados test psicométricos, que los utilizamos precisamente para poder medir las habilidades. Porque a mí el candidato me puede decir, yo sé, yo domino, yo soy una persona comunicativa, soy una persona altamente sociable, yo soy una persona yo soy una persona, no lo sé, ¿no? Muy paciente, muy resiliente, ¿no? Él me puede decir todo lo que quiera, pero no por decirlo significa que lo es. Entonces yo tengo que verificar que efectivamente lo sea. ¿Y cómo lo puedo hacer? Mediante estos tests, ¿ok? Mediante estos tests. Ahora, otro test que también se recomienda van a ser los test, otro test que también se va a recomendar van a ser los test, se fue el nombre, de conocimiento, o las famosas también pruebas o exámenes de conocimiento. ¿Para qué me sirven a mí estas pruebas o exámenes de conocimiento? Para poder validar que el postulante verdaderamente domine y conozca todos los conocimientos básicos y necesarios para poder dominar o para poder trabajar en el curso, ¿ok? Para eso me sirven a mí estos test. Ahora, estos test de conocimiento, estos test de conocimiento los podemos aplicar mediante exámenes. ¿Ok? Literalmente, darle un examen al trabajador para que me conteste verdadero, falso, sí, no, para que responda. ¿Ok? Podemos hacerlo también mediante entrevistas. ¿Ok? Aplicarle una entrevista al trabajador para que éste me pueda responder, que no hace una entrevista de ¿y dónde te ves en 5 años, en 10 años? No, sino que esto va a ser una entrevista esto va a ser una entrevista en la que vamos a hablar netamente de los conocimientos que él debería tener y dominar. ¿Ok? Entonces, para esto es el test de conocimientos y que es muy importante que lo hagamos, porque si no lo hacemos, después nos estamos lamentando que el trabajador no conoce lo que debía conocer, no sabe, o de repente el trabajo que yo ofrecí era bajo mucha presión y el trabajador se fue porque no aguantó la presión, no aguantó el estrés. No, yo digo, no se supone que era un trabajador que sabía actuar bajo presión, bajo estrés. No te puedes confiar del candidato. Y no es porque el candidato sea malo, mentiroso, no, sino que el candidato va a hacer todo lo posible para poder obtener el puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces también tienes que tomar en cuenta ello. Y también el proceso de entrevistas, que es un proceso muy importante que tú conozcas también presencialmente a tu candidato. ¿Ok? Que puedas tener la oportunidad de hablar con él. Este proceso de entrevistas no tiene por así decir, no tiene un momento exacto en donde debes aplicarlo durante todo el proceso, ¿no? Pero recomendablemente se hace casi ya para finalizar el proceso, es decir, ya en las últimas etapas, ¿ok? Porque, porque si tú haces las entrevistas de personal
antes de que pasen, por ejemplo, las etapas de evaluación psicológica, por ejemplo, todo ello, puede ser que caigas en subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Vamos a hacer una diferencia ya de subjetividad y objetividad. ¿Ya? Vamos a ponerles un ejemplo. Subjetividad. La subjetividad es decir que el perro es un animal. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Es correcto decir que el perro es un animal? Sí, sí es correcto. Porque el perro no es una persona, el perro no es un insecto, el perro no es una planta, el perro es un animal. ¿Okay? Esa es la visión objetiva, ¿ok? La visión que no tal cual, correcta, sin ningún tipo de alteración irreal, ¿ok? Que el perro es un animal, o que tu perro es un animal, ¿ok? Pero entonces, ¿dónde puede entrar la subjetividad? La subjetividad puede entrar cuando tú dices, el perrito para mí es un miembro de mi familia. El perrito es mi hijo, ¿ok? El perro es mi hijo, el perro es mi bebé, ¿ok? Yo soy su mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene algo de malo? No, pero ya no es objetivo, eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú crees, es lo que tú piensas, es lo que tú miras, desde una perspectiva de tu corazón incluso. ¿Tiene algo de malo? Por supuesto que no, es correcto. ¿Ok? Pero ya no es objetivo. ¿Por qué? Porque eso no es cierto, por así decir. El perro no es tu hijo. Tú no lo diste a luz, ¿ok? Tú no lo engendraste. Objetivamente no es correcto. Subjetivamente, por supuesto que lo es. ¿Por qué? Porque es lo que tu corazón te dice, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? Entonces, ¿por qué no recomendamos hacer la entrevista al inicio del proceso de reclutamiento y selección? Porque puede entrar a tallar mucho la subjetividad, ¿no? De decir, a ver, entrevisté a un trabajador y me cayó bien, ¿no? Ese trabajador me gustó, no sé, lo entrevisté y mi vibra, ¿no? Mi sexto sentido me dice que es bueno, ¿no? Ya está, eso es desde un punto de vista subjetivo. Y después, o de repente puede haber otro que entrevistas y dices, no sé, hay algo que no me cuadra, no me gusta, no sé, ¿ok? Y después, ¿qué puede pasar? Cuando apliques los demás procesos, te vas a dejar guiar por esa, entre comillas, intuición que tuviste. ¿Ok? Y ahí perdiste la objetividad del proceso. Por eso no se recomienda que se haga al inicio de los procesos. Más que todo se recomienda que eso se haga como ya para el final, ¿ok? Como ya para el final, cuando ya tenemos todos los resultados, ¿ok? Que la entrevista ya sea lo último que pase el candidato, ¿no? Para poder ver si efectivamente corresponde o no corresponde contratarlo. Ahora, tenemos tres tipos de entrevista. Tenemos la entrevista abierta, la entrevista estructurada y la entrevista semiestructurada. Vamos a empezar a hablar por la entrevista, vamos a empezar a hablar por la entrevista abierta, ¿ya? Perdón, por la entrevista estructurada. ¿Qué es la entrevista estructurada? Es cuando nosotros tenemos a nuestros candidatos, ¿ok? Y vamos a entrevistarlos, pero ya con una estructura armada, ¿ok? Es decir, ya vamos como quien dice con una lista de preguntas, con un guión listo para poder hacer las preguntas que tenemos que hacer. ¿Ok? Esa es la entrevista estructurada, ¿ok? Cuando no nos vamos a salir de ese guión, cuando nos vamos a quedar así, centraditos en ese guión, y en eso vamos a guiar toda nuestra entrevista. ¿Ok? Esa es la entrevista estructurada, ¿ya? Pero, ¿qué es lo bueno de la entrevista estructurada? Que es la ideal para trabajadores y candidatos que están por primera vez haciendo un proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Si es tu primera vez haciendo un proceso de reclutamiento y selección, es el mejor tipo de entrevista que puedes hacer, porque hacer una entrevista te puedes perder en las preguntas, te puedes olvidar de que tenías que preguntar algo, te pueden pasar tantas cosas que mejor es que tengas todo, por así decir, ¿no? El papel listo para que preguntes. Y también la entrevista estructurada es buena cuando tenemos varias personas que están postulando al mismo puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que quiero un asistente de recursos humanos, ya está. Y tengo como 20, ya, ni siquiera 20, ya. Tengo 3 candidatos que están postulándose a este mismo puesto. Lo ideal es que yo pueda aplicar una entrevista estructurada, ¿para qué? Para poder hacer
las mismas preguntas a los tres y asegurarme que el proceso sea justo. Si no, imagínate que entre el primer candidato y le digo, a ver, bienvenido, pasa. Te vamos a hacer una entrevista. Dime, según la ley 27744, ¿qué me dice? La ley 29873, ¿de qué me habla? Los trabajadores, ¿no? Legalmente, ¿cuánto tiempo deben cumplir para tener estabilidad, supongamos, ¿no? Y le hago muchas preguntas técnicas. Es una entrevista bastante difícil la que le estoy haciendo. Y le digo, ya, listo, gracias, ¿no? Entre el segundo candidato y le pregunto, a ver, háblame de ti. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Por qué quieres trabajar acá? ¿Por qué dejaste tu anterior empresa? Listo, gracias. Y entro a mi tercer candidato y le pregunto, a ver, pasa, dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde trabajaste antes? ¿En qué lugar? Ya, listo, gracias. Y me voy. Prácticamente casi ni lo entrevisté, ¿ok? No es para nada una entrevista justa, porque mientras que a uno se lo puse muy complicado, a otro le hice la pregunta muy fácil y a otro ni siquiera lo entrevisté, ¿ok? Entonces, no es justo, esa vez entrevista no va a ser justa. Lo ideal sería que a los 3 candidatos yo les haga exactamente las mismas preguntas. ¿Ok? Por eso se recomienda, para ese tipo de entrevistas, se recomiendan las entrevistas estructuradas. También tenemos las entrevistas semiestructuradas, que es cuando también nos vamos con el guión listo para poder entrevistar, solamente que nos damos un poquito más de espacio, un poquito más de libertad, ¿no? De que de repente si durante la entrevista vemos que puede surgir alguna otra pregunta, con tranquilidad la hacemos. Si es que vemos que de repente ya no es necesario preguntar algo más, pues evadimos la pregunta. Es decir, tenemos el guión, pero nos damos dentro de todo un poquito la libertad de salirnos de él, ¿ok? Esa es la entrevista semiestructurada. ¿Y qué es la entrevista abierta? La entrevista abierta es cuando vamos a entrevistar al candidato sin ningún tipo de preparación, ¿ok? Es más, normalmente los que hacen entrevistas estructuradas saben el puesto de trabajo, pero ni siquiera conocen el perfil de la persona que van a entrevistar. Y ojo, no es que sea una descortesía, ¿no? No es que sea eso, sino que las entrevistas abiertas se aplican para poder hacer entrevistas mucho más honestas y claras. Normalmente estas entrevistas abiertas las vamos a aplicar para puestos senior, por ejemplo, gerentes, directivos, todos ellos, que es cuando el entrevistador conoce el puesto que va a entrevistar, pero no conoce nada de la persona. Entonces el entrevistador se da el tiempo para poder hacer totalmente abiertas las preguntas que él quiera hacer, ¿ok? Él mismo guía su pregunta. Es todo un arte hacer entrevistas de trabajo, ¿ok? Él mismo elabora las preguntas y él mismo analiza a los candidatos en todo sentido, ¿no? Desde la forma en cómo llega, cómo saluda, la forma en cómo se sienta, la forma en cómo contesta las preguntas, la dificultad de sus preguntas, si van a ser muy fáciles o muy difíciles o muy complejas, ¿no? Desde todo ese aspecto analiza el entrevistador, ¿no? Cuando hace las entrevistas abiertas. Las entrevistas abiertas son muy complejas de hacer y eso los hacen ya, eso ya lo hacen ya profesionales que tienen muchísima, pero muchísima experiencia haciendo entrevistas de trabajo, ¿no? Hacer una entrevista abierta, siempre lo hemos mencionado, no es para cualquiera, ¿ok? Hacer una entrevista abierta es un arte, ¿ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, el asistente administrativo puede hacer entrevistas de personal, puede hacerlas, ¿no? Por lo general, personal operativo, personal operario, ¿okay? El asistente puede hacer ese tipo de entrevistas normalmente, ¿no? Pero ya como para entrevistas senior, todo ello, ya el asistente no aplica para poder hacerlas. ¿Ok? ¿Qué más nos habla? Ahora, una vez que después de que hemos terminado de entrevistar y todo a nuestro personal, ya nosotros hasta ese momento deberíamos tener la seguridad de que hemos contratado al mejor puesto de trabajo. ¿Okay? Hasta ese momento nosotros deberíamos de tener la seguridad de que hemos contratado a la persona, al mejor candidato posible.
¿ok? Y ahora, ¿qué sigue para este candidato? Para este candidato sigue el proceso de dejar de ser ya un candidato para convertirse en un trabajador. Y eso lo logramos a través de la contratación de personal. ¿Ok? Y que a partir de ahora en adelante, a partir de este punto exactamente, en adelante, ya hasta que terminemos nuestro curso, ya vamos a entrar a hablar sobre legislación laboral. ¿Ok? Recuerden que les dije, ¿no? Que una parte de nuestro curso iba a ser un poquito teórica y la otra parte iba a ser un poquito ya más de tecnicismo, un poquito más de, claro, un poquito más técnica. A partir de ahora ya empieza esa parte técnica del curso, ¿ok? Que ya es a través del contrato de trabajo. Definición de contrato de trabajo. Es el proceso mediante el cual el trabajador deja de ser un candidato para convertirse en un trabajador, ¿ok? Ahora, acá está, ¿no? Después sigue la contratación. Ahora, ¿quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? ¿Ok? Esa es una gran pregunta. Cualquier persona mayor de edad puede firmar un contrato de trabajo. ¿Ok? Cualquier persona mayor de edad puede firmar un contrato de trabajo. ¿Quién más? ¿Ok? Adolescentes. ¿Podrán firmar un contrato de trabajo? Sí, también pueden firmar. ¿Ok? Siempre y cuando estos cumplan dos condiciones. Uno, que tengan permiso de sus tutores legales o sus padres. ¿Ok? O dos, que estén legalmente emancipados. Si es que quieren que un adolescente trabaje y con algún permiso de sus tutores, padre o madre, este joven o este menor de edad tiene que ser mayor de 16 años, menor de 18. ¿Ok? Si está legalmente emancipado, puede tener cualquier edad. ¿Ok? Ya está. Personal extranjero también, personal extranjero también puede, el personal extranjero también puede este, firmar un contrato de trabajo siempre y cuando cumplan con lo que dice la normativa. ¿Ok? ¿Y qué nos pide normalmente la normativa para poder firmar un contrato de trabajo? ¿Ok? La normativa normalmente nos dice que tienen que tener un permiso de trabajo o algo similar para poder trabajar y normal se les puede ingresar al trabajo, ¿ok? Ahora también vamos a ver la contratación. La contratación de trabajadores puede ser verbal o también puede ser escrita, ¿ok? ¿Cuándo puede ser verbal? Verbal es cuando hacemos acuerdos de palabra, ¿no? O como quien diría, acuerdos de buena fe, ¿no? Cuando de buena fe nosotros acordamos los términos del contrato de trabajo. Y escrito, cuando hacemos el documento y ambas partes firmamos, ¿ok? Ahí va el personal escrito. Ahora, ¿qué más nos dice, no? Nos dice también que el contrato de trabajo verbal, ¿ok? No va a ser reconocido legalmente, que el contrato de trabajo verbal no va a tener validez legal, ¿ok? No va a tener validez legal. Es decir, no que se vaya a desconocer tu calidad de trabajador, no, sino que los acuerdos que se pueden llegar internamente en este contrato de trabajo, ¿ok? Cualquier acuerdo que internamente pueda llegarse, no necesariamente se va a reconocer porque no hay nada escrito que avale que efectivamente se llegó a ello, ¿ok? Entonces, por eso siempre es beneficioso, mejor, ¿ok? Por eso siempre va a ser beneficioso, mejor trabajar con un contrato escrito, ¿ok? Ahora, ¿y qué tiene que contener un contrato escrito? ¿Cuáles son las características que debe tener nuestro contrato escrito? Uno, que debe de tener su título del contrato de trabajo, ¿ok? Recuerda, tiene que decir contrato de trabajo, no debe de decir
convenio de trabajo, convenio de servicios, no debe de decir donación de trabajo, acuerdo mutuo, no, necesariamente el título tiene que ser convenio de trabajo, porque existen muchos otros tipos de acuerdos laborales, ¿ok? Como por ejemplo un convenio, ¿no? En el que no va a tener la validez ni los derechos que tú tendrías como trabajador. Donación de trabajo, en el cual te estarías regalando tu trabajo. Entonces, no, necesariamente tiene que tener el título de contrato de trabajo. Identificación de las partes, que se identifique claramente tanto el empleador como el trabajador. ¿Ok? La necesidad de que ambas partes se identifiquen con claridad. ¿Ok? ¿Cuál es la identificación por parte del empleador? Con el RUC de la empresa y el representante de esta, ¿no? Y por parte del trabajador, su número de documento de identidad, carnet de extranjería y dirección actual en la que reside, ¿no? Incluso podríamos pedir, incluso si es que nosotros lo queremos, ¿ok? Podríamos pedir, ay, pues se me fue el nombre. Incluso también, si es que nosotros lo queremos, podríamos pedir algún recibo de agua o de luz para verificar que verdaderamente esta persona reside en ese lugar, ¿no? Si es que lo consideráramos necesario, también podemos pedir ello. ¿Qué más nos menciona? Aquí, ¿no? Describir las responsabilidades y laborales del trabajador, ¿ok? Es decir, dentro del contrato también tenemos que poner para qué lo estamos contratando, qué es lo que tiene que hacer, para que el momento en el que ese trabajador le toque laborar, ¿ok? Tenga bien claras cuáles son sus funciones y las cumpla y las desarrolle a cabalidad, ¿ok? También nos habla de enumerar términos y condiciones, como por ejemplo, hay algo que se llama bigamia laboral. ¿Qué es bigamia laboral? Bigamia laboral es permitir que el trabajador, o es el derecho que tienen los trabajadores de poder laborar en dos lugares al mismo tiempo, ¿ok? Por ejemplo, a ver, yo trabajo para una empresa, ¿ok? ¿Puedo trabajar para otra empresa en su planilla? Por supuesto que sí, siempre y cuando no haya cruce de horario, es decir, siempre y cuando mi horario no se cruce con otro, ¿ok? Puedo trabajar. Pero si dentro de los términos y condiciones de la empresa con la que estoy firmando un contrato me pide exclusividad laboral, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Ok? Me está pidiendo que trabaje única y exclusivamente para ellos. ¿Ok? Para nadie más que para ellos. Y eso es lo que nosotros conocemos como, entonces, en ese caso, si es que la empresa me pide exclusividad laboral, significa de que yo ya no puedo aplicar mi bigamia laboral, ¿ok? Y en ese caso, ¿no? Cuando la empresa te pide a veces la exclusividad laboral, tú puedes negociarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque te está quitando de alguna manera la oportunidad de que tú puedas tener un ingreso adicional por otro lado. Entonces tú puedes negociar eso indicando, ¿no? Ya, yo te doy mi exclusividad laboral, pero ¿cuánto más me ofreces, no? Entonces son también cositas que se pueden negociar. Detalles de la compensación también, cuánto le vas a pagar, cómo le vas a pagar, te voy a pagar en efectivo, no te voy a pagar en efectivo, te voy a pagar de repente, con bienes, te voy a pagar, no sé, incluso, ¿no? Con despensa, con vales, ¿ok? Y también cuándo te voy a pagar, fines de mes, quincena, semanal, ¿ok? Y también, y también la forma, ¿no? En depósito, en cuenta bancaria, ¿no? Entonces también todo eso se tiene que establecer en el monto también, ¿no? Todo eso se tiene que establecer en el contrato de trabajo y los términos y condiciones. Perdón, claro, en los términos del contrato específico. Ahorita todo lo que es contrato de trabajo lo estamos tocando de una manera bastante superficial en realidad, ¿ok? Porque en nuestra última clase, ¿no? Que ya vamos a ver todo lo que es legislación laboral, ahí sí vamos a profundizar en cada uno de estos temas, ¿ok? Y sobre todo en lo que es el contrato de trabajo, y ahí vamos a poder ver los tipos de contrato de trabajo, todo ello lo vamos a poder ver ahí
de manera mucho más clara, ¿ok? Entonces, ahorita solamente lo hemos tocado de manera bastante superficial, ¿ok? Y por último, ¿ok? Que pues, yo creo que hasta el día de hoy no quedó. Yo creo que sí terminamos hoy día. ¿Ok? Sigue con lo que es la inducción de personal. Una vez que mi trabajador ya firmó el contrato de trabajo, ahora lo que sigue es prepararlo para que inicie sus funciones. ¿Ok? Ahora lo que nos toca es prepararlo para que éste ya pueda iniciar a trabajar. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a preparar? A través de la inducción de personal. ¿Y qué vemos nosotros en la inducción de personal? ¿Ok? Vamos a ver lo que son, primero, tenemos tres tipos de inducción. Inducción general y la inducción específica. ¿Qué es la inducción general? En la inducción general nosotros vemos el proceso por el cual vamos a instruir al trabajador con todas las disposiciones generales de la empresa, ¿ok? Como por ejemplo, el darle un recorrido por la empresa, indicarle nuestras normativas. Hace un momento hablábamos de las políticas disciplinarias, indicarle también cuáles son nuestras políticas disciplinarias, qué está permitido dentro de nuestra empresa, qué no está permitido, cuáles son las áreas, los lugares en los que puede trabajar, en los que no puede trabajar, ¿ok? Todo ello, todo ello lo damos en la inducción general, ¿ok? Esta inducción general también recuerda que, que está a cargo de recursos humanos. El asistente administrativo puede llevar esta inducción general, ¿ok? El asistente administrativo tranquilamente se puede hacer cargo de este proceso de la inducción general porque este está a cargo de recursos humanos. Y también tenemos la inducción específica. La inducción específica es cuando a nuestro trabajador le vamos a, bueno, mejor dicho, no es cuando a él ya se le va a instruir, pero ya se le instruye netamente acerca de su función, ¿ok? Es decir, cuando esa inducción general normalmente ya está a cargo de su área de trabajo, ¿ok? Por ejemplo, si es un trabajador que va a trabajar en almacén, ya la inducción específica ya está a cargo del personal de almacén, por ejemplo. Perdón. Ok, la inducción general en este caso ya está a cargo del área de almacén, ¿no? Si es que vamos a darle de repente para logística, ¿ok? Ya la inducción general va a estar a cargo de logística, ¿no? Ya la inducción específica ya está a cargo directamente del área en la que va a laborar el trabajador, donde ya ahí le van a decir, ese es tu trabajo, esto es lo que vas a hacer, ¿no? Esto es vas a utilizar este programa, va a ser tu escritorio, todo ello, ¿no? Ya recursos humanos no podemos hacernos cargo de ello porque nosotros no laboramos dentro de esas áreas, ¿ok? Entonces ya nosotros ahí no podríamos hacernos cargo, pero sí tenemos que supervisar que se dé adecuadamente esta inducción para asegurarnos también el bienestar del nuevo trabajador. Y recuerda que todas las inducciones tienen que ser debidamente evaluadas, ¿no? Es decir, tomarle literalmente una evaluación al trabajador para ver si efectivamente se está adquiriendo aprendizaje de estas evaluaciones, ¿ok? O de estas inducciones, ¿ok? Y hasta aquí es el proceso de inducción. Recuerda que esto es muy importante porque un adecuado proceso de inducción puede ser el éxito del nuevo trabajador o un inadecuado proceso de inducción podría ser el fracaso del trabajador. ¿Ok? Y por último, la evaluación de personal. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos nosotros en la evaluación de personal, en el seguimiento del personal? Y es que hasta este momento nosotros tenemos algo claro, que hemos podido contratar al mejor trabajador, ¿ok? Hasta aquí nosotros podríamos tener claro que hemos contratado al mejor trabajador de repente. ¿Ok? Pero no podemos decir que ya tenemos a nuestro candidato ideal. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a poder decir nosotros que tenemos a nuestro candidato ideal?
o mejor dicho, con nuestro trabajador ideal cuando éste ya se encuentre en el desarrollo de sus funciones. Y aquí en la evaluación es donde vemos eso, ¿no? La evaluación, perdón, en el seguimiento. El seguimiento, vamos a ver la productividad, alcance de objetivos, actitud, formación y eficiencia del trabajador. En la evaluación va a depender si el candidato, bueno, si el ahora trabajador se queda con el puesto o si se va, ¿ok? Al trabajador no puede, o el trabajador, el nuevo trabajador contratado, todavía no puede gritar la seguridad o sentir la seguridad de decir, ya me contrataron, ya el puesto es mío. No, todavía no. Él tiene que esperar pasar su proceso de evaluación. ¿Cuánto dura ese proceso de evaluación? 3 meses, y es lo que conocemos como el famoso periodo de prueba. ¿Ok? ¿Y qué me dice este famoso periodo de prueba? ¿No? Este periodo de prueba me dice que el trabajador tiene, para los trabajadores comunes, 3 meses. Trabajadores de confianza, 6 meses. Trabajadores directivos, 1 año. Tiempo en el cual, si el trabajador no cumple las expectativas o no rinde como la empresa esperaba que rinda, simplemente podemos desistir de la presencia del trabajador. Es decir, se le puede despedir. Hace un momento hablábamos del proceso de despido, ¿no? Que veíamos que era tedioso, complicado y que al final siempre traía consecuencias negativas para ambas partes, ¿no? Pero en este caso, si es que el trabajador está en periodo de prueba, no tenemos que hacer todo ese proceso. Simplemente el trabajador que está en periodo de prueba, mientras dure su periodo de prueba, si es que no pasa o no cumple las expectativas, simplemente le decimos adiós y ya. No tenemos que tener justificación previa, no tenemos que mandar carta de preaviso de despido, nada. ¿Ok? Entonces el trabajador, a pesar de ya haber firmado su contrato y todo, todavía el trabajador no puede gritar, ya el trabajo es mío, no, sino que tiene que esperar pasar ese periodo de prueba para recién poder asegurar el trabajo. Y estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿ok? Ya para nuestra última sesión, ¿ok? Que ya, todavía no, nos falta nuestra cuarta sesión todavía.